Mi presente trabajo lo he realizado para la materia de estadística descriptiva y bueno, eh, el título que escogí es el análisis del cambio de promedio de los estudiantes de las clases virtuales a presenciales. Mi trabajo, bueno, en la introducción me refiero a que esta investigación lo estoy realizando debido a que hubo un cambio radical en nuestras vidas, en los estudiantes, en nuestra forma de nuestra enseñanza académica, ya que se sufrió, ¿no?, lo que es una disminución en el rendimiento académico en cuanto a las clases virtuales a las presenciales. Lo que voy a tratar de hacer en esta investigación es ver qué tanto ha cambiado ese rendimiento. Por eso es que he planteado estos objetivos, como es mi objetivo general y principal, que es determinar el cambio de promedio de las calificaciones de los estudiantes de las clases virtuales a presenciales. Los objetivos específicos son brindar un estudio específico de pequeñas dimensiones de los promedios académicos, identificar el valor porcentual de cambio de promedios, analizar el comportamiento del rendimiento de los estudiantes de las clases virtuales a las clases presenciales y bueno, prosigue tal vez un marco teórico donde coloqué lo que es más que todo la estadística descriptiva, que es lo que más se va a usar en esta investigación. Coloqué las siguientes partes, como pueden ser los tipos de variables que existen en las estadísticas, como pueden ser las cualitativas y las cuantitativas. También las partes en las que llevan los parámetros básicos estadísticos, como pueden ser las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. También el tipo de frecuencias que existen, como ser la relativa y absoluta, y también la acumulada, que estas son las distribuciones de frecuencia, y también por último las tablas y gráficos de las estadísticas descriptivas, como sé que los más usados el histograma y los gráficos de barras. En el marco procedimental traté de identificar lo que es mi población, el rango de estudio que yo voy a dar, que son 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas del séptimo semestre de la unidad privada de Oruro. Como podemos ver aquí los parámetros que me he dado, que son n, que es el tamaño de la población universo, que son 10 estudiantes, z son los parámetros estadísticos que depende el nivel de confianza. Esto se da de acuerdo al porcentaje del nivel de confianza que tiene, ¿no? En este caso el valor que se está dando por el porcentaje es 1.96. La E sería el error de estimación máximo aceptado, que yo lo he puesto al 3%. Yo he escogido estos parámetros porque la estadística nos da la opción de escogerlo. La probabilidad de que ocurra un evento del estudiado y la probabilidad que no ocurra el evento estudiado. Entonces, si lo coloqué para que fuera un sí o un no, entonces coloqué a ambos el 50%. Realizando o utilizando, ¿no?, la fórmula que es de la obtención de muestra probabilística, entonces nuestro tamaño de muestra buscada es de 9.96, tal vez redondeando porque no puede dividirse esto, son 10 estudiantes. La identificación de variables, bueno, tengo dos variables que sería el número de estudiantes, que es un dato cuantitativo porque se puede contar, y el promedio de calificaciones también sería un dato cuantitativo porque también es un valor numérico. Aplicando la estadística descriptiva podemos encontrar los datos en pandemia, realizando una tabla de frecuencia y gráficos estadísticos, como puede ser en mi tabla podemos ver que he realizado un intervalo de las calificaciones, de los promedios de las calificaciones de los estudiantes, que es de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Y que el número de estudiantes está al lado de los intervalos de promedios, que de 60 a 70 es un estudiante,
de 70 a 80 hay 2 estudiantes, de 80 a 90 son 4 estudiantes y de 90 a 100 son 3 estudiantes y un total de 10 estudiantes. Como podemos ver, aquí realicé el primer gráfico, que es un gráfico de barras, donde podemos ver la comparación de una manera más fácil para absorber la información que está dando la tabla de frecuencias. Pero donde podemos ver es el histograma y también podemos ver la tendencia que llega a tener lo que estamos realizando el estudio. Aquí podemos ver más explicado numéricamente qué son las medidas de tendencia central en los intervalos, y aquí encontramos el dato más importante que necesito yo para mi investigación, que es la media aritmética, que la media aritmética es el promedio de los promedios de las calificaciones. Podemos encontrar que una vez despejando los datos de la tabla de frecuencias, podemos encontrar la media aritmética, que es 84, la mediana, que no está muy lejos de, como siempre, de la media aritmética, que sería 85, y la moda, que es un 86.67. Podemos ver que como hay ¿cómo se puede decir? Unas medidas de disposición. El primer cuartil sería 2.5 y el segundo cuartil 7.5. Las medidas de dispersión, podemos encontrar el rango intercuartílico, que sería la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil, que es 5. Luego podemos encontrar lo que es la variancia y la desviación estándar, que son muy parecidas, pero que la desviación estándar es lo que nos da un valor más asertivo, que es 9.43, y el coeficiente de variación, que es que nos puede decir qué tipo de frecuencia, de medida es, si es homogénea o es, los datos si son homogéneos o heterogéneos. En este caso, como es menor a 30, son datos homogéneos. Por último, podemos encontrar lo que es la simetría con esta fórmula, y que podemos ver si es menor a 0, en la simetría es negativa; si es igual a 0 es simétrica; y si es, que se llama esto, mayor a 0, es una simetría positiva. En este caso nos da un valor negativo, pero que está próxima a 0, pero aún así es una simetría negativa. Luego realizamos el mismo estudio, pero en datos de post pandemia, en el que encontramos una variación ya en el que es el rendimiento de los estudiantes, ya que la mayoría de los estudiantes en la anterior tabla eran de 80 a 90 los promedios, que no eran la mayoría de los estudiantes, pero en este caso encontramos que ya bajó a los promedios de 70 a 80. Aquí podemos ver que la tendencia ya no es positiva, sino es, ya no es positiva, sino es negativa. Y aquí podemos ver el importante, ¿no?, que es el promedio de los promedios de calificaciones, que es un 79. Entonces hacemos los mismos procedimientos, encontrar la mediana, la moda, las medidas de posición, que son los cuartiles, las medidas de dispersión, la varianza, las mediciones estándar, y también nos da, en este caso, que el coeficiente de variación iguales, nos da que los datos son homogéneos, y también que es una simetría negativa. Al final de toda esta investigación podemos hacer una comparación de lo que son las medidas aritméticas, o sea, los promedios de las notas, y que podemos encontrar que es un 84% cuando era la pandemia, el promedio de todos los estudiantes, y después de los mismos post pandemia ha disminuido un 5%, que esa sería la diferencia. Entonces, en las conclusiones podemos determinar tras la pandemia que existió una disminución de 5% de los promedios. Esto puede deberse a muchos factores; no obstante, podemos decir que el aprovechamiento académico es mejor en las clases presenciales y también son de mayor reto.